y arrancamos este diálogo sin censura dando la bienvenida a nuestra querida amiga Lina Duarte. Bienvenida, Lina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues gracias, Marce, de tenerme aquí nuevamente en tu programa el día de hoy. Bienvenida, Lina, bienvenido. Miguel Martín Felipe Valencia, amigo, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo nos estén viendo. Hola Marcelino, Alina y Manuel, pues un gusto estar aquí nuevamente en Sin Censura. Bienvenido Miguel. Manuel Ibarra, bienvenido, saludos hasta Baja California. ¿Dónde te encuentras, Manuel? ¿Cómo está el calor? Bien, bien caliente, pero ahorita estoy en la ciudad de los vientos, en Chicago. Ay, qué onda. Bienvenido. Sí, bien, saludos a Lina y a ustedes dos compañeros, un abrazo. Bienvenido Manuel, bienvenido Miguel, bienvenido Alina. Pues vamos arrancando con la información. Ustedes saben, querida audiencia, que aquí en Sin Censura pues trabajamos, le echamos muchas ganas para exhibir, para contribuir a estos esfuerzos comunicacionales que contribuyan a la transformación en la realidad que vive nuestro país. Y bueno, se hace un esfuerzo diario de exhibir a los conservadores, de exhibir a la derecha, a ese viejo régimen corrupto que tanto daño le ha hecho en nuestro país y desenmascarar cuáles son sus intenciones para regresar al poder en el 2024, en el 2030 o cuando les alcance. Pero hay personajes que nos echan mucho la mano, como es el caso de Vicente Fox, pues expresidente corrupto que tanto daño le hizo a nuestro pueblo, que tanto saqueó a la nación. Pues bueno, unas declaraciones lamentables las que hizo en esta entrevista en el Tragaluz, pero pues muy afortunadas para nosotros porque desenmascara realmente cuáles son las intenciones de estos corruptos para regresar al poder. Vamos a ver parte de lo que dijo en esta entrevista Lina Duarte y arrancamos contigo. ¿Pensión cómo va, don Vicente? Pues batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100,000 pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted, pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces AMLO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. Pues ahí está parte de las declaraciones del presidente Fox a Lina Duarte. Deja muy claro primero, ya en el total de la entrevista, que lo que a él le interesa es alguien que le recobre esos privilegios que gozaban en el pasado. Primero, esa pensión multimillonaria de cerca de 5 millones de pesos mensuales, que por una parte nada más él menciona ese seguro de gastos médicos de 100,000 pesos al mes. Yo quisiera preguntarle a toda nuestra audiencia si alguien conoce a algún familiar, algún amigo, algún conocido que llegue a pagar un seguro médico por esa cantidad y que aparte pues le parezca justo. Él propone apoyar a Xóchitl Gálvez con la esperanza de que le devuelva esos privilegios y también hace una crítica de manera hipócrita porque pues a la vez que quiere su pensión de los 5 millones de pesos, quiere que desaparezca la pensión para los adultos mayores, que esa sí es muy justa y es muy digna, Lina. Mira, a mí me encanta el cinismo de este tipo de personajes en el cual nos dan argumentos, ¿no? Para decir, no es una lógica conspiranoica, ni mucho menos un personaje tan siniestro como Vicente Fox, que además es un poco la fórmula que se nos vendió en el año 2000, outsider, ¿no? No sé si recordarán que Vicente Fox era vendido como el gran empresario que no necesitaba robar porque ella tenía dinero, entonces él no necesitaba hacer politiquería, él no necesitaba no sé qué, y así fue
cómo se impulsó esa candidatura del año 2000, más allá también del discurso de la transición democrática que jamás llegó, ¿no? Hubo un montón de pactos, no solo en el 2000, en el 2006, en el 2012, con este panismo rancio, el priismo que se pone la careta de cada vez más nuevo, pero siguen siendo los mismos. Y ahora lo que está develando es que nos quieren traer a esa misma lógica que ya vimos que no funcionó, sobre todo en la década de los 90 y de los 2000, cuando él gobernó, que tiene que ver con la no redistribución de la riqueza del gobierno, no permitir que esta riqueza que es captada a través del pago de impuestos, a través de 1000 fórmulas por parte del gobierno, sea redistribuida dentro de la población. La fórmula que ha encontrado el gobierno actual es a través de una serie de programas que llegan a cada 4 hogares y que ha ido increciendo, y además ha sido parte ya de las grandes reformas constitucionales de este sexenio. Lo que nos está diciendo es: volvamos a esa parte de los privilegios, no debatamos las cosas de manera pública. No solamente es un tema de los programas sociales, es un tema de los grandes pactos, sea un pacto fiscal, sea un pacto mediático. Recordemos que desde el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón, al final de ese sexenio, se hizo también un pacto mediático. Esos mismos medios de comunicación, que yo te lo decía ayer aquí también, Marce, tiene que ver con cómo están impulsando a sus nuevos candidatos. Están muy acostumbrados a ir de la mano, no son tontos, cierran filas, e incluso también llama la atención lo cuidadoso que, por ejemplo, Televisa está haciendo. Es parte de la historia de los monopolios mediáticos en este país. Televisa hoy está cubriendo también a todas las corcholatas, a la par que sabemos que sus intereses no están puestos ahí, pero que saben que es muy difícil repetir la historia del 2012, que es los medios deciden la agenda, los medios imponen un candidato y un presidente directamente. Esa parte se ha ido aminorando porque hay un debate público, se va avanzando también en la ruptura dentro del ecosistema mediático, y hoy lo que viene a decir estas declaraciones tremendas, además en Latinus, que sabemos que es un medio directamente y abiertamente impulsado por Madrazo, impulsado por intereses justamente empresariales, como muchos de los medios corporativos, evidentemente, es un Vicente Fox que viene a decir que quiere nuevamente, ¿no?, esa pensión que le cuesta trabajo sobrevivir con esas cuantiosas sumas de dinero, y también que ojalá le quite los programas sociales en caso de que llegara a ganar Xochitl Gálvez, que es pues muy remoto hasta este momento que eso pueda ocurrir, que le quite todos los programas sociales a los huevones, dice Vicente Fox, ¿no? Que cumpla Xochitl esto que a todos nos da risa, ¿no? De quienes formarían parte de su gabinete, de quienes haría en su mundo paralelo, pero es muy importante no solamente pensar qué están diciendo ellos, sino también cuál es el paso del otro lado que se tiene que dar, que tiene que ver con que, por ejemplo, tendríamos que estar planteando una reforma fiscal de este lado, tendríamos que estar debatiendo también las licitaciones y las concesiones en telecomunicaciones que se han venido dando durante los últimos años, que rebasan las 4,000 concesiones mediáticas de carácter privado. Las concesiones comunitarias apenas rondan las 80, una cosa así. Es totalmente una locura pensar que ese es el espectro mediático en este país. Así que bueno, también nos corresponde pensar, si no hay esas pensiones, qué pensiones sí queremos, y eso también es parte de la agenda de esta administración, o al menos así lo ha dicho el presidente López Obrador hace unas semanas cuando ponía su agenda para este último año, que tenía que ver con mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del Estado, tenía que ver con el fortalecimiento de los programas sociales, que ya se anunció el incremento de las pensiones para adultos mayores para el próximo año, tiene que ver con finiquitar también las obras públicas que se han establecido y que seguramente se establecerán para el siguiente sexenio y que le puedan dar continuidad. Entonces yo creo que esas son las prioridades, ¿no?, de este lado de la agenda, mientras se está construyendo de este lado toda esa agenda, un proyecto de nación, que por cierto también les invitamos ahí desde el Instituto Nacional de Formación Política a sumarse a la serie de eventos y conversatorios que habrá este fin de semana en torno a la economía social, trabajo y otros temas. Mientras acá se está debatiendo públicamente, del otro lado se está haciendo una agenda con Ángel Gurría, ¿no?, el ángel de la dependencia. Entonces eso será muy interesante también ponerlo en la balanza y ver cuáles son las prioridades de cada proyecto. Así es, Alina Duarte, totalmente de acuerdo. Y Miguel Martín Felipe Valencia, pues nos ayuda mucho el cinismo y la hipocresía de Vicente Fox, porque refleja
pues únicamente el interés que tienen de recuperar su privilegio. El pueblo de México les vale absolutamente madres, les vale nada, porque ellos están por recuperar sus pensiones millonarias, por recuperar estos seguros médicos de más de 100,000 pesos mensuales. Ellos lo que quieren es desaparecer todo lo que se ha avanzado en la cuarta transformación, empezando por los programas sociales que bueno, pues a mi gusto es de los 3 temas principales y prioritarios del gobierno de México, y lo que pues más ha llamado la atención durante este cumplimiento de los compromisos del presidente López Obrador. Miguel Martín. La visión de Fox pues totalmente refleja como bien dices, ¿no? Que se aferra a las épocas de bonanza, donde no cabía en la cabeza de él y de nadie más el que la política fuera realmente un instrumento para ponerlo a servicio del pueblo y no para el enriquecimiento personal. Él se sirvió con la cuchara grande, y eso de que esté batallando para vivir, pues es una vil mentira. Aparte, no pierde la oportunidad para insultar al actual presidente, arrastrando más su prestigio, el poco prestigio que puede haber tenido y el poco respeto que le podemos pues, profesar nosotros, ya no como antiguo mandatario, sino como ser humano, porque la verdad es que es una basura de ser humano, y la verdad es que amparado en no sé qué, se la pasa diciendo en Twitter cuestiones terribles, insultos, mensajes de odio. Y para empezar, por cierto, él fue el que principalmente difundió el llamarle López al presidente, ¿no? En un afán clasista, en un afán de hacer una ponderación de que hay unos apellidos mejores que otros, ¿no? Y que el suyo, por supuesto, pues es mejor por ser europeo, por ser de Europa Central. Entonces, por donde lo veamos, Vicente Fox es una calamidad que abarató en demasía la investidura presidencial, al grado de que, por ejemplo, pues en el 2022, si se acordarán, en el 2002, en marzo del 2002, acuérdense que hubo una cumbre en Monterrey donde, por quedar bien con George Bush hijo, hizo que se fuera Fidel Castro, lo corrió, el famoso come si te vas. Por cierto, Fidel Castro guardando las formas, hablándole de usted, y este señor hablándole, sí, Fidel, come si te vas, para evitar que estuviera con George W. Bush. Entonces, este señor parece que sus parámetros de la política pues los adquirió nada más de oídas, y aparte, siendo así de socarrón, de irrespetuoso, no debería tener el foro que se le da actualmente. Digo, lo tiene en los medios corporativos. El presidente lo que hace al ponerlo en la mañanera pues es simplemente, como bien decimos nosotros, exhibirlo. Hay gente que cuestiona que por qué somos tan reiterativos en esta trinchera o en esas trincheras a la hora de pasar tanto material sobre la derecha. Lo que pasa es que sí hay que ser un poco reiterativos, porque es parte de la deconstrucción que necesitamos. Necesitamos, a lo mejor no toda la sociedad, pero sí alguna parte que se queda medio rezagada en este proceso de deconstrucción, pues entender la profundidad del daño que le causaron y que le pueden potencialmente seguir causando a México si damos un paso para atrás. Entonces, este señor, yo creo que es cuando tocó fondo la presidencia. Muchos dicen que fue con Peña por la corrupción, por el flagrante crimen de Estado de los 43 de Ayotzinapa, pero la verdad es que Fox, como el traidor a la democracia, y quien por cierto le abrió la puerta a la ultraderecha del gobierno, que había estado vedada totalmente, el gobierno vedado totalmente para la ultraderecha, pues tiene todos los ingredientes para ser, yo creo que el peor presidente de la historia de México. Recordemos que igualmente durante su mandato hubo un escándalo, porque precisamente la organización Provida de Jorge Serrano Limón, un activista de ultraderecha, pues resulta que había recibido varios millones del erario público, varios millones del propio gobierno, y para una cuestión que fue declarada ahí como tangas, imagínense, y ellos quedan tan persignados, ¿no? Hubo también, por ejemplo, el episodio de que Carlos Abascal, hermano de uno de los actuales líderes de ultraderecha, que es Juan Bosco Abascal, Carlos Abascal fue secretario del Trabajo con Fox y fue quien decía que la mujer tenía que quedarse en casa a lavar los platos, y también quiso prohibir Aura de Carlos Fuentes por considerarlo pornográfico, cuando se dio cuenta que a su hija se lo habían encargado como parte de sus lecturas de prepa. Entonces,
todo este circo, todo este show que no nos merecíamos, porque la gente no votó por eso, la gente votó por el cambio y la democracia, cuando así se lo anunciaban en la tele, pues es lo que tanto daño le hizo al país, es lo que abarató tanto la figura presidencial, y por eso es que luego hubo entradas, sí, para cualquier pelagatos, la verdad, como el propio Peña y como por supuesto Calderón. Después de Fox ya nada podía ser peor. Entonces, el que siga saliendo Fox y todavía insulte a la propia población con estos mitos de que los huevones, de que los ninis, eso también creo que hace muchísimo daño, ¿no? Este mito de los ninis. Y hay que aclararlo de una vez por todas. No existen tales cuestiones como dar dinero gratis a los ninis, que para empezar es un término peyorativo generado en las derechas. Realmente nadie recibe dinero sin hacer nada en este gobierno, al contrario, se incentiva que los jóvenes, cuando no hacen nada, se vayan a una empresa como aprendices con el potencial de ser contratados, y el gobierno es quien paga, digamos, ese periodo de instrucción, ese periodo en el que a fin de cuentas le ayudan a la empresa. Y también, por supuesto, existen las becas para los estudiantes, lo cual queremos todos que sea universal. Entonces, descartado eso de que se regala dinero a los ninis, y creo que ahí es donde está el verdadero daño que hace Fox y que hacen estas personas, en hacer más profundas estas mentiras entre los sectores más desinformados de la población. Y eso es lo que hay que seguir combatiendo.